Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la 49ª emisión de tu programa Diseño Instruccional. Estamos transmitiendo desde el estudio Ernesto López en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Te saluda en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escuchar el tema de hoy que habla sobre contenido y forma. Antes de iniciar, es necesario aclarar que el contenido y la forma son estructuras identificadas y tratadas de forma filosófica desde hace más de 2000 años por los griegos, y fue retomado principalmente por los filósofos soviéticos durante los años 30 del siglo XX. Pero, ¿cómo se relaciona entonces la filosofía con el diseño instruccional y esto de la forma y el contenido? Bueno, comencemos por entender que la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias, y aunque la educación depende más directamente de la psicología, misma que por cierto es considerada como una pseudociencia, y bueno, esto se presta mucho a debate. Hay sobre todo las personas que se formaron como psicólogos, pues quienes defienden que la psicología es como tal una ciencia. Sin embargo, recordemos que para que algo pueda ser ciencia debe ser sometido a la comprobación del método científico, y esta parte de la comprobación pues debe ser 100% replicable. Sin embargo, la psicología pues se basa en la comprensión o el comportamiento de los seres humanos, y hay una frase muy famosa que dice que cada cabeza es un mundo. Por consiguiente, si bien algunos de los aspectos de los experimentos realizados en psicología pueden ser replicables y comprobables a través del método científico, estos no son aplicables de manera general o estandarizada para todos los seres humanos. De lo contrario, si fuera un proceso estandarizado, pues habría tratamientos estandarizados como los antigripales que sí existen dentro de la rama de la ciencia de la medicina. Sin embargo, para no establecer un proceso, digamos, de debate con relación a esto, vamos a dejar con el hecho de que la psicología es considerada inclusive por la propia educación como una pseudociencia. Es a la educación a la que se le aplican varias corrientes filosóficas, independientemente de ser tratables o pasables por la psicología. Estas corrientes filosóficas no solo intervienen en la aplicación o la relación con el individuo, como sucede con el caso de la pedagogía y andragogía. Estas dos son las más alineadas a factores psicológicos, sobre todo a la pedagogía, que digamos depende mucho de la madurez psicosocial del infante para recibir cierta cantidad de conocimiento según o acorde a su capacidad de entendimiento y a su relación con el entorno. Es de allí la relación más directa que se tiene con la psicología, visto desde la educación. Entonces, independientemente de que de una forma directa la filosofía a través de la psicología intervenga en la pedagogía y también en cuestiones de andragogía, en el caso de concretamente el diseño de los contenidos didácticos, que estos contenidos didácticos pues ya son actividades relacionadas de una forma, ¿cómo decirlo?, por diversas personas, diversos profesionales, es decir, no depende ya solamente del educador o del psicólogo la elaboración o la fabricación o diseño de contenidos didácticos. Aquí ya intervienen, por ejemplo, en el caso de algún contenido que tenga que ver con cuestiones fiscales, pues ya depende de contadores, de fiscalistas o de personas que conozcan sobre leyes fiscales, aduaneras, etcétera. Ya es más un conjunto de profesionales los que intervienen en la realización de contenidos didácticos. Sin embargo, concretamente con el entendimiento y la corrección, o la correcta, mejor dicho, aplicación del contenido y la forma, sí dependen del entendimiento filosófico de estas dos, de lo que es el contenido y la forma. Pero
ya quizás lo revolví un poco. Analicemos entonces a qué se refiere el contenido y a qué se relaciona con la forma. Me gusta cada vez que, digamos, me comisionan para hablar sobre contenido y la forma, sobre todo a nivel de licenciatura o posgrado, me gusta utilizar mucho el ejemplo de las células del cuerpo. Y es que normalmente nosotros aprendemos en biología, concretamente se veía en el segundo grado de secundaria en México. No sé si siga siendo así, digamos que devolviéndonos al punto de cuestiones psicosociales. Pedagógicamente es en ese periodo de tiempo, en segundo de secundaria estamos hablando de entre los 13 y los 15 años, cuando se veían cuestiones que tenían que ver con adenosin trifosfatos, composiciones celulares, aminoácidos, etc. Todos estos agentes que intervienen en la biología molecular de los seres vivos. Así que para entender cómo era de alguna forma en el macrouniverso, porque pues obviamente hay factores más pequeñitos, en la composición de las células se formaron varios modelos que permitían conocer la forma, escuchen bien, la forma en la que estaba distribuido el contenido, ¿escucharon? Sí, el contenido de una célula. Y es que es aquí el ejemplo en el que, así como pues obviamente ahí vas, el contenido no depende de la forma para ser explicado. Es decir, todas las células se componen de los mismos elementos, siempre y cuando estén contenidas en la misma zona del ser vivo del que se esté hablando. Pero este contenido de la célula está explicado gráficamente para que los alumnos de este segundo grado de secundaria puedan darse una idea a manera de un mapa de la ubicación de los distintos elementos que componen la célula. Y es que estamos nosotros muy acostumbrados a observar mapas para entender las composiciones o las formas de distintos elementos. Llámese, por ejemplo, y aún más sencillo, el ser humano. El ser humano incluso tiene esta composición o esta forma simétrica de tener un brazo de un lado y un brazo del otro, al igual que las piernas, e inclusive elementos tan pequeños como los ovarios, los riñones, los testículos. Prácticamente estamos como en pares. Tenemos lo mismo, un pulmón de un lado, un pulmón del otro, si es que nos dividimos prácticamente en dos. Tenemos dos hemisferios cerebrales, tenemos dos fosas nasales, tenemos dos oídos, es decir, es como si estuviésemos reflejados. Y bajo esta misma perspectiva de entendimiento a través de un mapa, porque pues estos mapas existen no solamente de la parte exterior de un ser humano, sino también están divididos por sistemas, sistema respiratorio, me explico, el sistema óseo, etc. Estas composiciones se presentan a modo de mapas. Estos mapas permiten el entendimiento casi que geográfico de la ubicación de las distintas partes que conforman el ser humano. Y ahí estamos hablando de la forma, que sería esta presentación a manera de espejo en el que tenemos dispuestos todo el contenido del cuerpo humano. Aquí volvemos a escuchar estas dos palabras, contenido y forma. Pero es sencillo con el caso de un ser vivo, un ser humano mejor dicho, porque pues prácticamente el contenido es el mismo, ¿sí?, en todos los seres humanos, hablando en cuestión de género, es decir, todos los hombres y todas las mujeres contienen la misma cantidad y tipo de órganos, y la forma en la que están distribuidos es prácticamente simétrica.
En términos generales, obviamente, pues el corazón está cargado del lado izquierdo, tenemos el intestino y la parte de lo que es el apéndice, creo que cargado del lado derecho, el intestino grueso y el apéndice dentro del intestino grueso está cargado del lado derecho, pero siempre se extrae del mismo lado. O sea, hay algunas partes que no tienen esa forma, escuchen bien, esa forma simétrica en el cuerpo. Sin embargo, las células, se les trató de dar un mapa, pero son las células las que no tienen esa forma simétrica, no tienen la misma cantidad de órganos distribuidos en dos partes y las células no tienen esa simetría que se puede percibir en un ser humano. Sin embargo, se crearon distintos modelos justamente para poderles dar una forma al contenido de estas células y que fuera entendible que existía una distribución hasta cierto punto racional de los órganos o de los elementos que componen la célula. Pero aquí lo interesante es que independientemente de que la forma no sea la misma en todas las células, el contenido sí es el mismo. Imagínense que nosotros como seres humanos tuviéramos pues un brazo colgando de la frente o un brazo saliendo del pecho o una pierna saliendo del omóplato de la espalda. O sea, tendríamos el mismo contenido, pero la forma sería distinta. Es allí de donde nosotros podríamos percibir que la persona tiene una deformidad con respecto a la forma a la que estamos acostumbrados a observar a los seres humanos. Saliendo de este principio de entendimiento, sobre todo de este ejemplo de las células, hay que entender que independientemente de la forma que tienen las células, dado que el contenido es el mismo, las funciones no sufren ningún tipo de modificación siempre y cuando este contenido sea el mismo. Cuando doy estos ejemplos es cuando me preguntan algunos de los alumnos: oye, pero ¿y entonces qué pasa con las células que se deforman? Y esta deformidad se le considera un cáncer. Bueno, pues es aquí donde tendríamos que aclarar que no es una deformación de la célula per se. Lo que sucede es que cambia el contenido de la célula y este cambio del contenido de la célula es lo que el cuerpo percibe como una deformación de la misma. Y es el sistema inmunológico del ser humano que presenta estos cambios de contenido en las células lo que lo detecta como un cuerpo extraño. Y es allí cuando el sistema inmunológico empieza a atacar al propio cuerpo por el simple hecho de percibirle una diferencia en la forma en estas células. Es decir, pues obviamente el sistema inmunológico no tiene estos ojos como para poder ver que hay una célula deforme, un ala que le sale quizás un brazo de la frente, como lo veríamos nosotros en los seres humanos. Lo que es capaz de detectar es el contenido de esa célula. Y cuando el contenido es distinto a lo que debería de contener esta célula, es cuando se le considera una célula cancerosa. Entonces no es una deformación de la célula, es un cambio en el contenido de la misma. Y así sucede con todos los cuerpos extraños que entran al organismo. Son atacados por el sistema inmunológico, no por la forma que tienen, es decir, no podemos percibirles directamente como una bacteria o como un virus. Es el contenido que arrojan o el contenido que tienen en su interior lo que el sistema inmunológico detecta y percibe como una amenaza. ¿Me explico? Entonces, allí sí tenemos un poco más claro ya qué es contenido y qué es forma. Pero vamos entonces orientándolo a lo que nos atañe en este tema, que es su relación con el diseño instruccional o el diseño de contenidos didácticos. Vamos a escalar en los ejemplos. Por mencionar un siguiente, hablemos de, y bueno, aquí sí vamos a tener que hacer un gol porque creo que no hay comparación o
entendimiento sencillo sin mencionar esta palabra. Y digo gol porque así se le dice en México cuando mencionas el nombre de una marca sin que la marca te patrocine. Hablemos de los Legos. Estos Legos son unas figuras que tienen determinadas formas. Estas formas no es posible modificarlas. No es posible que agarres una de estas fichas o elementos y con acción mecánica de tus manos o mediante el uso de algún tipo de elemento como una sierra, pues puedas modificar y rearmar estas fichas. Digo, porque si las doblas con las manos, pues probablemente le puedas dar otra forma. Si le infundes calor también. Si la cortas con una sierra, pues la divides en dos quizás. O sea, sí hay mecánicamente manera de modificarlo. Pero en la practicidad, la forma de cada una de las fichas que compone un elemento de un contenedor de fichas, o últimamente en los últimos 12 o 13 años se venden estos armables de Lego con la intención de formar una figura en específico, muchos referentes a franquicias de películas o de personajes superhéroes, etc. Entonces estas fichas no pueden cambiar su forma, solamente pueden ser utilizadas estas formas para generar nuevas formas, pero estas formas se diseñan con base en la percepción del sujeto, de la persona que las está uniendo. Es decir, la persona, con base en el contenido que tiene en sus pensamientos, genera una forma a la que quiere llegar con estas formas más pequeñitas. Entonces, él tomará, el sujeto, la persona, la cantidad de piezas que considere necesarias o las que el manual o el librito de instrucciones le indique para llegar a la figura que quiere lograr. Esta figura se le considera una forma, y esta forma es lograda gracias a contener otras formas más pequeñas u otras formas diversas o distintas de la forma final. Esto quiere decir que, con base en la forma de cada una de las fichas, el sujeto generará la contención o el contenido de estas fichas para lograr o llegar a una nueva forma. Aquí ya vamos escalando un poquito más este proceso de entendimiento de la forma y el contenido. Vamos a un siguiente ejemplo. Hablemos de agricultura. En el caso de la agricultura, igual, nosotros conocemos la forma en la que están, digamos, dispuestos los campos de maíz, si es que somos personas que hemos viajado por carretera o que vivimos en alguna zona en la que tengamos acceso a que durante nuestro paso o paseo, o incluso si es que vivimos en una zona agrícola, pues hemos visto cómo están conformados los campos de maíz, la forma en la que están los surcos sobre la tierra cuando se es sembrado el grano del maíz previo a que exista la milpa, y posteriormente veamos las mazorcas colgando de estas plantas. Es esa idea de cómo es la milpa la que nos permite voltear a verle cuando vamos en la carretera y decir, esa milpa o esa planta es maíz. ¿Por qué lo identificamos? Pues volvemos a lo mismo, por la forma. Es decir, no es necesario ver las mazorcas o las piezas de maíz desnudas colgando de la milpa para saber que esa planta es una milpa de maíz. Nosotros ya tenemos en nuestra conciencia y, digamos, por inducción de nuestros padres, por ese conocimiento inductivo, o de las personas con las que viajábamos en alguna ocasión previa, ese mensaje o ese comentario de, mira, esas son plantas de maíz. A lo mejor no les dicen milpas, pero sí les dicen plantas de maíz. O ese es un sembradío de maíz, si nosotros entenderemos que el sembradío pues es el conjunto de plantas. Ahí nosotros somos capaces de identificar formas, pero el contenido, a pesar de que no lo vemos como tal, o no vemos el resultado que tiene
al final del proceso, digamos, de agrícola, lo que es la milpa, o sea, no vemos el maíz como tal, sí identificamos la forma que tiene este campo y por eso podemos identificar que se trata de un sembradío de maíz. Ahora, hablemos como otro ejemplo de contenido y forma, la cocina, o el proceso de cocinar o de ejecutar una receta, mejor dicho. Y es que si nosotros recibimos un listado, una receta, no, un listado de ingredientes para cocinar un platillo, y supongamos recibimos todo lo necesario para hacer un caldo de pollo. Supongamos que nos dejan en una bandeja las verduras, nos dejan en una bandeja el pollo, digamos desplumado nada más, y una olla, adicional a eso pues una garrafa con agua o el acceso a agua para poder poner a hervir el pollo. Si a nosotros no se nos pasa una receta, que la receta es prácticamente, y escúchenlo bien, la forma en la que nosotros vamos a realizar los pasos para llegar a la forma final que queremos, que es la del pollo en caldo o el caldo de pollo. Es gracias a esas formas en las que nosotros vamos a operar los contenidos. Los contenidos en este caso son las verduras, puede ser incluso el arroz, puede ser el pollo, pero el pollo, como solamente está desplumado, todavía tiene en su interior el contenido de vísceras. Entonces nosotros no tenemos ese conocimiento de cuál es la forma final a la que debemos llevar el contenido que nosotros acabamos de recibir. Pues bien, podemos tomar el arroz, podemos tomar las verduras, podemos tomar el pollo recién desplumado, todavía a lo mejor con la cabeza del pollo puesta sobre el cuerpo, meterlo todo en una olla, llenarlo con agua hasta donde nosotros consideramos que es el nivel apropiado y ponerla sobre el fuego en una estufa para poderlo pues poner a hervir. Sería quizás nuestro primer entendimiento si estuviésemos con una edad de 9 u 8 años, el meter todo el contenido dentro de la olla, esperando que la forma final sea ese sabroso caldo que nos sirve mamá o nuestro familiar o nuestro conocido al final de todo este proceso de cocción. Entonces, aquí ya vamos perfilándonos un poquito a el entendimiento de cómo debemos presentar la forma para que los contenidos sean tratados de la manera apropiada y se llegue al resultado final. Si nosotros solo presentamos el contenido y damos una instrucción como el de cose todo esto para que puedas tener un caldo de pollo, sabríamos que el resultado no tendría quizás el sabor al que nosotros estamos acostumbrados, a el sazón final, sobre todo si se le olvidó ponerle sal o si le dejamos un bote con sal y le pone el bote de sal completo. Para lograr entonces la forma final es que mediante instrucciones le decimos la forma en la que debe preparar las verduras, la forma en la que debe salpimentar, si es que fuera el caso de la pimienta también, lo que es el caldo, y la forma en la que debe preparar el contenido del pollo para poderlo meter a la olla, quizás desprender la cabeza y el pescuezo, las patas, las alas, sacar las vísceras del ave, dividir el pollo en piezas según una especie de estandarización que ya se tiene sobre cómo dividir el centro del ave para que pueda dividirse, creo que en 4 piezas o hasta 6 piezas. El pechuga se parte en 2. Para poder meter todas estas piezas ya sin pellejo o sin cuero y sin las vísceras al caldo, aparte de que según yo se lava para quitar cierta sebosidad de grasa que existe entre las piezas del pollo y el cuero del animal, del ave. Entonces, todas estas instrucciones modifican la forma en la que los ingredientes están originalmente presentados.
Las verduras quizás no se meten completas, sino se dividen en dos en el caso de las calabazas, se dividen o se rebanan en rodajas en el caso de las zanahorias, si es que se le va a agregar esto como receta al caldo de pollo. Y el arroz quizás se cose primero por aparte en otra olla y se agrega al final. Cuando el caldo se presenta en la mesa, se agrega una cucharada o 2 cucharadas de arroz para acompañar el caldo de pollo o para darle cuerpo a lo que es el caldo. Entonces aquí ya vamos entendiendo todavía más cómo es que mediante las instrucciones que nosotros como diseñadores instruccionales, obviamente pues las abuelas ya hacían estas recetas sin necesidad de ser diseñadores instruccionales, pero sí, la esencia de nuestro trabajo, que es el diseño de instrucciones, pues tienen como intención incidir en la forma en la que los contenidos son tratados para llegar a una forma final o a algún resultado. Hablemos de otro ejemplo como sucede en la confección de ropa. Igual, nosotros podríamos saber que los elementos para la confección de una ropa pues son tela, hilos y se acabó. Pero nuestras instrucciones son las que le permiten a la persona que haga la costura, costurera, costurero, o a la persona que haga la confección de la prenda, el primeramente trazado de las piezas sobre la tela para poder hacer el recorte de las piezas necesarias y su posterior unión mediante una técnica para amarrar ambas telas con costura, ya sea manual o a través de una máquina, pero sí es necesario que nosotros hagamos esta serie de instrucciones de cómo debe hacerse este proceso, tanto del patronaje, que es la elaboración de los moldes según las medidas a las que se vayan a generar las prendas, sea chica, mediana o grande, o en el caso de los pantalones talla 5, creo que 7, luego talla 9, que así va en nones, en el caso de las damas, obviamente, pero este patronaje es necesario entenderse. Después de este patronaje es el corte de la tela según los patrones o según los moldes que se hayan generado del patronaje, y posteriormente el armado de las prendas con cierto orden, es decir, no se agarra solamente los dos trozos de tela y se cosen por sin más. Llevan cierto orden en el que se broca la tela sobre la otra, o se hacen pliegues para que las costuras no sean tan visibles o para que las costuras lleven un autorrefuerzo por el doblez que se genera en las mismas telas, sobre todo en estos cortes que unen el tronco con los brazos en el caso de las camisas o las blusas, y en el caso de los pantalones pues en la entrepierna, toda esta parte de lo que se le conoce como el tiro lleva una costura que no solamente se unen las dos telas con hilo, sino que lleva unos dobleces la tela para generar un refuerzo, sobre todo para la fricción y los estiramientos repentinos que puede llegar a tener el tiro o la entrepierna. Entonces todas estas cosas son las que son pensadas por una persona que ya tiene experiencia en la confección de tela, y si nosotros como diseñadores instruccionales hiciésemos la labor de generar un instructivo para la confección de un pantalón de mezclilla con un enfoque para ser utilizado, supongamos, en minería, que es de donde originalmente es el uso del pantalón de mezclilla, pues estas instrucciones dependerían mucho de la persona especializada o la que ya conozca. Y si no existiese esta persona, si estuviéramos en los albores de la mezclilla, pues nosotros tendríamos que hacer una investigación de campo, tendríamos que ir con las personas que trabajan dentro de las minas y como diseñadores instruccionales sistematizar la experiencia para entender cómo es que debiese tener la forma el pantalón para que tuviera esa aplicación práctica o que diera ese servicio, esa utilidad que realmente se necesita para hacer una prenda de trabajo dentro de una mina. Es allí donde nosotros, dependiendo de las instrucciones que demos, será confeccionado ese contenido, esa tela y ese hilo para darle la forma que se necesita. Ahora hablemos, o déjenme les comento que hace tiempo hubo una expresión. Es una expresión que dice tal cual: el contenido es el rey. Y esto de el contenido es el rey es una expresión utilizada en la industria del marketing en línea. Es donde más se utiliza, que les voy a explicar por qué.
Esta expresión está basada en la convicción de que los contenidos, especialmente los textos, son cruciales para el éxito de un sitio web. Esta cita fue tomada de un artículo de 1996 escrito por Bill Gates, el fundador de Microsoft. Bueno, casi la mayoría de nosotros lo conocemos. Pero si el contenido es el rey, entonces ¿por qué depende de la forma? Entonces es el contenido el que le marca, digamos, a la forma, la manera de contenerle. Bueno, hablemos de otro ejemplo. Hablemos de prosa y poesía. Si nosotros quisiéramos narrar la historia de dos personajes, nuestro contenido sería prácticamente la presentación, el nudo, el drama y el desenlace de la vida de estos dos personajes. Hablemos de Julieta y Romeo, si quieren verlo así. Y estas historias, prácticamente si yo se las platico a ustedes, se las platicaría en prosa. Les platicaría cómo fue el proceso de enamoramiento, cómo es que les pidieron que no siguieran con este enamoramiento y cómo es que prácticamente los dos acaban con sus vidas para quizás unirse en la posteridad o a través de sus almas. Y si nosotros lo vemos así, pues prácticamente todas las historias o todas las narraciones, lo vemos en las películas de acción, lo vemos en las películas digamos, de ciencia iba a decir, científicas menos, una disculpa, en películas, vamos a dejarlo en películas tal cual. Las películas pues obviamente todas las vemos en prosa, la manera en la que está, no redactadas porque ya estaríamos hablando de un guión de cine, pero sí es, creo yo, casi que improbable que exista una película que esté narrada en poesía. O sea, quizás sería un contenido bastante difícil de entender dada la forma en la que está hecho. Y ya que hablamos de contenido y forma, pues si nosotros redactamos o queremos narrar una historia, es decir, nuestro contenido es la historia de estos dos personajes y su vida de amor, si lo queremos hacer en prosa, tendremos un entendimiento de la forma en la que podemos incluso hacer los diálogos de los personajes, la manera en la que podemos narrar su entorno o las situaciones o las vicisitudes por las que van pasando. Sin embargo, si la forma final es poesía, tendríamos que someter a una transformación nuestro contenido para que los diálogos lleven rimas, para que la manera en la que expresemos el entorno en el que viven los personajes que estamos narrando en la historia también pueda ser explicado en rima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para diseñar instrucciones? ¿La forma o el contenido? Discúlpeme. Entonces, ¿por qué dicen que el contenido es el rey? Si realmente el contenido depende directamente de la forma en la que está dispuesto este. Pues bueno, sigamos entendiendo un poco más. Hablemos de periódicos, de Twitter y de Instagram. Si nosotros quisiésemos platicarle algo a nuestra audiencia a través de un periódico, sabemos que tenemos incluso hasta 8 columnas para poder platicar de alguna noticia. 8 columnas prácticamente es un tamaño, si no mal recuerdo, es un doble tabloide, tamaño algo así como 4 oficios, en el que nosotros tendríamos el espacio para colocar fotografías, textos y demás y poder dar un seguimiento puntual de algún suceso que haya pasado para que nosotros pudiésemos explicar acerca de él y de lo sucedido. Sin embargo, si quisiésemos platicar alguna noticia a través de Twitter, sabemos que tenemos una limitante de caracteres, ya ni siquiera de palabras, de caracteres que nosotros podemos escribir para poder contar esa historia. Ahí nosotros podemos afortunadamente colocar un enlace para que lo que no alcancemos a escribir directamente en nuestra noticia a través de Twitter o de X, como se le llama hoy en día gracias a Elon Musk, nosotros podamos entonces colocar un enlace para que vayan y vean el resto de la noticia en un sitio web, en donde ahí sí el contenido podría estar expresado sin límites y agregado de imágenes, videos, etc.
Nosotros solamente colocaríamos como una especie de gancho a través de Twitter. Mientras que si lo hacemos en Instagram podríamos colocar una imagen. No tendríamos esta limitante de la cantidad de caracteres, pero no podemos colocar enlaces. Estos enlaces son exclusivos para cierto tipo de cuentas en los que puedes tocar e irte a un producto en específico, pero no puedes estar colocando enlaces a noticias. Entonces, si nosotros fuésemos contratados para explicar algo a través de un periódico, a través de X o Twitter y a través de Instagram, definitivamente la forma es la que debemos de considerar para poder escribir o generar nuestro contenido, nuestros textos, nuestras ilustraciones y videos que pudiésemos agregar nosotros para llegar a platicar o explicar esta noticia. Ya adentrándonos más en el diseño de objetos didácticos, hablemos de temporalidad y atemporalidad. Nuestros contenidos sería lo que queremos nosotros explicar a los alumnos, y la forma sería la temporalidad o la atemporalidad de hacerlo. Recordemos que la temporalidad se refiere a lo que puedes hacer en vivo. Si nosotros queremos explicar un contenido en vivo a través de la temporalidad, pues podríamos hacerlo a través de un webinar en el que nosotros podamos tener incluso hasta interacción con las personas que están del otro lado, resolviéndoles preguntas y atendiendo sus dudas o la necesidad de ampliar cierta información acerca de ciertos temas gracias a la temporalidad. Nosotros entonces prepararíamos un contenido que presente una duda y hagamos una explicación, pero que gracias a esta pregunta genere en las mentes de quienes están presentes en este proceso de temporalidad, pues dudas o comentarios al respecto que puedan ser aportados en ese momento para enriquecer el contenido. Sin embargo, si la forma es atemporal, tendríamos que pensar en hacer que nuestro contenido sea lo suficientemente más claro para tratar de abarcar todas estas dudas que pudiesen presentarse en las personas que observen los videos. Es allí donde nosotros como diseñadores instruccionales casi siempre hacemos la presentación de un contenido de manera presencial, con un grupo, un focus group, un grupo de personas a las que les podamos explicar un tema para obtener la mayor cantidad de retroalimentación, de preguntas, de situaciones que se hayan dado con base en la exposición del contenido, y que una vez que nosotros hayamos sistematizado esta experiencia, podamos agregar todas esas dudas de forma explicada en nuestro contenido, que ahora será presentado de manera atemporal, tal como sucede cuando ves un video tutorial en YouTube. Es decir, en estos videotutoriales, pues no puedes preguntar en el momento. Podrás hacerlo a través de la parte donde viene el dejar un comentario, y quizás el creador del contenido te podrá contestar, pero si no lo hace, pues sentirás que no fue atendida tu duda. Sin embargo, si todas estas preguntas que hacen, estos comentarios, mejor dicho, que hacen en el video, son tomados en cuenta por quien generó este contenido y hace una segunda versión contestando todas estas preguntas, el siguiente contenido, a pesar de que también es atemporal, es decir, no está sucediendo en el instante, sino que lo pueden ver en cualquier momento después, en otro tiempo, tal cual, pues ahora tendrá mayor contenido, mejor enfoque y satisfará o hará la satisfacción de todas estas dudas y preguntas que se fueron dando o que se generaron con base en el primer contenido. Otro factor de forma es la presencialidad y la virtualidad. Es decir, igual, cuando nosotros estemos generando un contenido, también dependerá de si estamos diseñándolo para ser impartido de forma presencial o de forma virtual. Porque, por ejemplo, en el caso de la virtualidad, nuestro primer enfoque mental será generar un MOOC, un curso que no lleva ningún tipo de retroalimentación, no lleva ninguna calificación, quizás, o sea, sí se pueden hacer MOOCs que llevan la revisión de una tarea, pero no existe ese proceso de guía o de facilitación para la comprensión de los contenidos. Entonces, ahí, si la forma es virtual,
nuestro contenido tendrá que tener una adaptación para ser explicado o para ser presentado sin necesidad de dar explicación o tutoría o incluso facilitación para la comprensión. Mientras que si el curso va a ser expuesto de manera presencial, es en estas situaciones en las que nosotros sí tendríamos que diseñar un contenido que incluso permita un tiempo para hacer preguntas y para resolver esas preguntas por parte del facilitador. Es decir, el contenido para la forma presencial y el contenido para la forma virtual no tendrán la misma forma, valga la redundancia, pero sobre todo el contenido no estará dispuesto de la misma manera y no será tan autoritario o tan totalitario en la presencialidad como debiese ser en la virtualidad. De la misma manera nos afecta la forma en la que se va a realizar el proceso de medición del impacto del contenido. Hablemos concretamente de la autoevaluación, de la evaluación de pares y sobre todo de la certificación. Es decir, en el caso de la autoevaluación, como sucede en el caso de ver un video tutorial en el que la autoevaluación es ir a hacer lo que se vio en el video para saber si hemos logrado esa transferencia de conocimiento y con base en hacerlo logremos el aprendizaje. Cuando nosotros ponemos en práctica lo visto en un video, estamos haciendo un proceso de autoevaluación. Es decir, el contenido, supongamos, es ese mismo video tutorial, pero la forma en la que nosotros podemos saber si ahora sabemos es mediante el proceso de autoevaluación. Sin embargo, el mismo contenido puede ser llevado a la evaluación a manera de pares. Es decir, podríamos dar una instrucción final, ahí ya hablamos de una modificación del contenido, para que el contenido le sugiera a esta persona ponerse en contacto con algún otro alumno o persona que está en el proceso de ver estos contenidos, para que entre ellos realicen alguna wiki, alguna sesión para compartirse sus apreciaciones o su entendimiento o la conclusión a la que llegaron después de observar o de ser sometidos a este contenido, para que con base en compartirse esta información puedan llegar ellos mismos a una conclusión final y con eso estén viviendo un proceso de evaluación de pares. Ahí ya tuvimos una modificación en el contenido con respecto a la autoevaluación. Si además de eso nosotros requerimos que una vez que se haya autoevaluado, luego haya hecho una evaluación de pares y adicionalmente requiramos que el personal o la persona o el alumno reciba una certificación, es decir, que nosotros podamos constatar de que no solamente ha sido sometido a un proceso de transferencia de conocimiento, sino que por fin ha aprendido, es llevado a la práctica lo que se le transfirió de conocimiento, pues estaríamos hablando de este proceso de certificación en el que mediante una rúbrica o la revisión del nivel de dominio de la competencia pueda ser un tercero, una persona física o que tenga este acercamiento a la persona, quien pueda certificar el conocimiento del alumno, tal como sucede en los exámenes profesionales o en las tesis, etc. Es ese proceso de certificación el que nosotros como diseñadores instruccionales también debemos diseñar. Es decir, aquí ya nuestro contenido pasó de simple video tutorial a un contenido que ordenaba un proceso de, digamos, evaluación de pares, y también tenemos un apéndice adicional que permite a un tercero realizar un proceso de evaluación con fines de certificación acerca de nuestro simple y sencillo video tutorial que presentamos en un inicio. Espero que con todo lo que les haya comentado tengamos una percepción más estandarizada de lo que es el contenido y la forma. Y es que entender a estas dos cosas como situaciones separadas, pero que codependen para el diseño instruccional,
es indispensable y es una labor de todos los días. Nosotros no podemos generar contenidos ignorando la forma en la que van a ser presentados. Y tampoco podemos pensar en formas en las que vamos a presentar los contenidos si los contenidos no se pueden diseñar para esa forma. Es decir, si nosotros quisiésemos hacer un curso para realizar una cirugía en el cerebro de una persona, un ser humano vivo, pues difícilmente podríamos hacerlo mediante un proceso de un curso virtual, porque quizás al tiempo que estamos explicando y tratando de aclarar ciertas dudas a través de nuestro contenido, tenemos el conocimiento de que hay una persona con la cabeza abierta y un cirujano con las manos dentro de ella tratando de reparar el cerebro. Entonces ahí estamos hablando de que a pesar de que nuestra finalidad es hacer hábil al cirujano para hacer el procedimiento, la forma en la que estamos presentando estos contenidos no es la más apropiada. Ahí estaríamos hablando primeramente quizás del tratamiento de esto mediante un cerebro de una persona fallecida o de exposición teórica presencial y acompañada de un facilitador, un médico, un cirujano que esté en mayor entendimiento y conocimiento del problema que se va a tratar para poder hacer la instrucción del cirujano en proceso de aprendizaje. Pero es todo esto que les acabo de comentar lo que debemos de tomar en cuenta nosotros en el diseño instruccional para poder hacer que estas dos cosas, la forma y el contenido, no trabajen en nuestra contra, sino nosotros dominar la forma y el contenido para que nuestras instrucciones siempre cumplan con el objetivo del aprendizaje. Así hemos llegado al final de esta emisión. No sin antes invitarte a que des like y te suscribas para recibir una notificación cada que publicamos una nueva emisión de este programa. También te invito a enviarme tus saludos, experiencias, comentarios e ideas para nuevas emisiones vía correo electrónico a la dirección mail@pacotavares.com, o si esa no te gusta, puedes hacerlo a pacotavares.com@gmail.com. Recuerda que puedes buscarnos en YouTube Podcast, Spotify y Amazon Music como Diseño Instruccional o directamente en mi sitio web pacotavares.com. Se despide en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escucharnos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.